Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 en adelante. Algunos ya lo identificaron y evidentemente que de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la obra de la iglesia, por qué el Señor nos dejó. Fíjense que si lo que Dios quería llevarnos al cielo era, pues recibimos al Señor y vamos para el cielo. Allá dice la Biblia que no va a haber dolor, que no va a recibir no va a recibir por correo, por lo que sea, el recibo de la luz, y no va a tener que pagar nada, todo está pagado, no va a haber dolor, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Y vamos a vivir por siempre con el Señor. Entonces, si el fin era llevarnos al cielo, óigame bien, el fin era llevarnos al cielo, pues nos hubiera llevado. Pero nos ha dejado aquí en la tierra con razones importantísimas. Y si usted ya es creyente, si usted es cristiano, bueno es que ahora ponga mucha atención a la labor que usted está haciendo, no solo como habitante de esta tierra, sino que como hijo de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Porque tenemos labores que realizar y muchos las estamos pasando de largo y consideramos que esas son para el pastor, para los servidores, pero realmente son para todos. Lo tenemos ahí. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, vamos a leer del versículo 16 en adelante. La iglesia a veces se queda dormida en esto. Fíjense que todos estos meses hemos hablado y es algo que yo tenía en mi corazón y vamos a seguir impulsando, que Dios nos ha puesto para bendición, no nos ha puesto para maldición. Óigame, eso, yo estoy seguro de eso. Y que si nosotros no salimos adelante y no mejoramos, es porque hemos descuidado nuestra relación con Dios o hemos tenido temor de hacer las cosas que Dios pone en nuestro corazón hacer, abrir un negocio, cambiar de trabajo, ponernos a estudiar, etc. Sino que nos acomodamos y nos quedamos ahí. Yo estoy seguro que el Señor dijo que tendremos vida y vida en abundancia y la podemos vivir ya, pero necesitamos trabajar. Si usted ve en la Biblia, todas las bendiciones que Dios da, muy pocas son sin trabajar. Le dijo, yo te doy la tierra, vayan y conquístenla. A Josué le dijo, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Sin embargo, yo estoy seguro de eso, muy seguro de eso. Sin embargo, nos ha dejado aquí en esta tierra con una labor aunque es material, tiene su entorno espiritual y con propósitos espirituales. Lo tenemos ahí. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos, vamos a leer del 16 en adelante y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué dice ahí que hicieron? Le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, lea conmigo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios, gracias por siempre estar con nosotros. Tú cumples tu palabra y eso es algo que nosotros podemos confiar siempre, Señor. Ahora te suplicamos, Dios, que nos hables al corazón. Háblanos, enséñanos, ministranos, permite, convence nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que tú nos has capacitado y nos has dado dones y habilidades, Dios, para ser utilizados en tu casa. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Te suplicamos que los bendigas, Padre, pero por sobre todas las cosas, que nos ayudes a entender que estamos aquí por una razón, una importante razón, Señor, y ser pregoneros de tu venida, Señor, ser pregoneros del Evangelio, Padre, que tú nos has dado. La justicia de Dios mostrada en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Puede sentarse, por favor. Cuando usted leyó esto, vio que solamente que decía 11 discípulos. ¿Y cuántos discípulos eran? 12, uno por cada tribu de Israel. Pero a ese tiempo ya no estaba uno, ya no estaba Judas, ya había desaparecido. El Señor ya había sido crucificado, ya había resucitado y él estaba a punto de ser levantado al cielo e irse. Mientras tanto, él les dio la última orden a ellos.
Él había pasado 3 años y medio con los discípulos, mostrándoles, hablándoles del Señor, hablándoles del cielo, enseñándoles lo que ellos debían de creer, mostrándoles y corrigiéndoles ciertas enseñanzas que traían del Antiguo Testamento y mostrándose Él como el pan de vida, como el sacrificio perfecto para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pueda ser salvo. Pero también dejó a esas 11 personas y a un grupo, porque más o menos fueron 500 personas los que lo vieron alzarse al cielo en una nube. Pues todas estas personas fueron capacitadas por el Señor para que hablaran de Dios también, para que transmitieran el evangelio de salvación. Amados hermanos, el evangelio no es algo poco, no es algo que usted pueda dejar para después. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos, y eso se los he repetido varias veces, la Biblia dice que tenemos un Dios airado. Diga conmigo, airado, airado. Está enojado Dios por el pecado. El pecado no le permite a Dios no le permite al hombre acercarse a Dios y puso un abismo entre Dios y los hombres. Entonces Dios, queriendo salvar a la humanidad, mandó a Jesucristo, lo hizo hombre y vivió 33 años y medio de manera perfecta. La Biblia dice que es igual a nosotros, pero con una pequeña diferencia: sin pecado. Se puede imaginar 33 años y medio sin pecar. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, nos mostró cómo nosotros debíamos de vivir. Él enseñaba, pero también Él se apartaba. Si ustedes leen la Biblia, se apartaba ¿a qué? ¿A qué se apartaba el Señor? A orar. Y todo lo que el Señor hacía en esta tierra, a pesar de que Él era la segunda persona de la Trinidad, lo hacía a través del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo se sujetó a su humanidad. Toda la grandeza de Dios sujeta a un cuerpo limitado. Por eso es que les decía a los discípulos: es necesario que yo me vaya y les voy a enviar el Espíritu Santo, pero ese es otro sermón. Entonces, hermanos, el Señor murió por nosotros y nos unió de nuevo a Dios. Nos permitió que ese Dios airado por el pecado del hombre pudiese cambiar de actitud para con el hombre, pudiese cambiar su manera de ver a la humanidad, ya no esperando castigarlo, sino que atento a bendecirlo. Porque si usted ve en la Biblia, algo que Dios quiere hacer es bendecir. La Biblia dice que Él es dueño del oro y de la plata. Mire, el Señor es como aquellas personas que usted, no sé si usted conoce a alguien que no puede dejar de verlo sin que le dé algo. Usted va a su casa: toma, llévate esto. No, hasta uno le da pena, no, pues si no te vine a ver por eso. No, pero llévatelo, ¿cómo te vas a ir sin nada? Pues Dios es igual. Dios es igual, pero nuestro pecado, nuestra desobediencia, no le permite a Dios bendecirnos como Él quisiera hacerlo. Entonces, para poder tener de nuevo esa relación de bendición con el hombre, es que Cristo vino a la tierra. Entonces Él murió y nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, pero nos dejó aquí y nos dijo: yo los mando como ovejas de matadero. O sea, ¿cómo están las ovejas de matadero? Nerviosas. ¿Por qué? Porque en la vida tendréis aflicción. Dígame si no. Una vida, poquitos días, 5 días han pasado de este 2020, ya he tenido 2 que 3 aflicciones, ¿vio? ¿Verdad? Dos noticias, ay Dios mío, ¿verdad? Y vamos comenzando el año. Pero eso qué quiere decir: que van a haber tremendas victorias. ¿Amén o no amén? ¿Cómo vamos a ser victoriosos si no hay lucha? Las victorias vienen de pelear, de salir ganador. Y con Cristo, la Biblia dice que somos más que vencedores. Eso somos. Así que no le tenga miedo a los problemas, no le tenga miedo a los retos. El Señor dijo: ya nos declaró vencedores. Entonces, denle, vamos y comencemos. Pero además de toda nuestra labor secular, su trabajo, su estudio, su familia, absolutamente todo, hasta los planes de viaje, y salga, vaya a viajar, hermano, gócese, pero no se olvide que usted y yo, todos juntos, y todas las iglesias cristianas de toda la tierra, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, hacemos, oiga bien, lo que Cristo hacía aquí en la tierra.
seguimos su legado, hablando de esa salvación, hablando del Padre. Eso es lo que nosotros hacemos. Y fíjense que este texto que nosotros leímos ahora nos permite ver en él cuáles son las labores de la iglesia, cuáles son las ocupaciones de la iglesia. Yo sé que las iglesias arman conciertos, que las iglesias arman capacitaciones, que las iglesias arman camping, arman lo que sea, ¿verdad? Con tal de tener ocupados a los hermanos y no se le vayan para otro lado. Pero la verdad, amados hermanos, la primera labor que como hijos de Dios nosotros tenemos, mire lo que dice ahí, por favor. Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué dice ahí? Le adoraron. La primera y gran labor de la iglesia no es evangelizar, es adorar. ¿Está conmigo? Adoramos al Rey. Por eso que a mí me da lástima cuando estamos alabando y adorando al Señor, que de repente usted aprovecha para mandar sus textos. Hay por el baño a la hora de las alabanzas. No, amados hermanos, cuando nosotros estamos en la palabra, Dios nos habla, pero cuando nosotros estamos adorando, nosotros le mandamos el mensaje de amor y de adoración a Dios. Eso es lo único que usted le da a Dios, oiga bien, su adoración. Eso es lo único que llega al cielo, su adoración. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a adorarle. Y por eso no se mueva, amado hermano. Mire, si usted quiere ir hablando más entre la iglesia, váyase para el baño. Y ya véngase listo a que no lo distraiga nadie. Si el teléfono lo distrae, apáguelo. Mire, si es de aquellos que de repente le vibra el teléfono, mire, apáguelo y cómprese una Biblia. Porque la Biblia no tiene notificaciones más que las que Dios le manda, ¿verdad? Y nosotros estamos con el teléfono leyendo la Biblia y de repente, ¡pum!, le avisan que le dieron un like, que le mandaron un mensaje. Entonces, y le da un toque a usted para ver a qué le dieron like, ¿verdad? Todas las tonteras que publicamos nosotros, o las fotos, o no sé qué, y nos distraemos. Y en ese momentito cortamos la unión que tenemos con Dios, en ese momento. Entonces, por eso es que la iglesia se reúne, oiga bien, y hasta Dios lo planificó así: 6 días trabajarás. Y en un solo día, imagínense cómo es Dios. Dios es nuestro Señor, pero nos da a administrar nuestro cuerpo, nuestra vida y todas las cosas que tenemos. Entonces, un día dice que usted se lo tiene que dedicar a Él entero. Usted tiene que saber, pues, estamos en un país con horarios diferentes, no es como nuestro país, ¿verdad? Normalmente de lunes a viernes, o de lunes a sábado, martes a qué sé yo. Aquí los horarios cambian, pero usted tiene que procurar un tiempo de adoración al Señor. Oiga bien, un tiempo de adoración al Señor, un tiempo de oración al Señor, un tiempo de lectura de la palabra, enriquecerse usted del Señor, porque usted tiene que aprender y conocer más de aquel Dios todopoderoso del cual usted está llamado a hablar. La mayor labor de la iglesia es la adoración. ¿Va conmigo? Pastor, no es el evangelismo. Amado hermano, ¿y cómo va a ir a hablar usted de evangelismo? Algo que le resulte si no ha estado unido a Dios. ¿Cómo puede ser un pastor que viene a predicar y no ha orado, no ha preparado, no ha tenido su comunión con Dios? ¿De quién va a traer el mensaje? Tenemos que estar con Dios. Al momento de las peticiones, amado hermano, es después de orar o antes después de adorar o antes de adorar, unidas a la adoración. Ahora, sigamos, por favor. Entonces, dice, y le adoraron, pero algunos dudaban. Óigame, pero algunos dudaban. Yo sé que aunque usted está aquí sentadito o escuchando, hay muchas dudas en la mente del hombre, hay muchas dudas en el corazón del hombre. La Biblia dice que la duda es pecado, pero la manera como las dudas se van es conociendo, aprendiendo, estando en la presencia del Señor. Para eso nos congregamos, para aprender más, para saber más. Y cuando algo le esté ahí, no lo deje tranquilo. Usted puede presentarle al Señor sus dudas, sus aflicciones, sus temores, pero para eso necesita estar con Dios. ¿Estamos? Hay quienes dicen, no, voy a orar, y nunca oran. No, sí, yo estoy orando por eso, pero porque dice que está orando, pero nunca ora.
Entonces, aquí dice que muchos dudan. Yo sé que hay dudas. Y el hecho de que no seamos cristianos constantes quiere decir que hay muchas, no, o sea, yo porque soy solidario lo digo así, ¿verdad? Que no seamos cristianos constantes es porque hay muchas dudas. Hay mucha mezcla del mundo, hay muchas mezclas de ideas del mundo y se nos olvida mi relación con Dios, que es lo prioritario. Solo le digo, mi hermano, antes de que todo esto existiera, Dios dijo sea la luz y se hizo la luz. Y Él creó todas las cosas con la palabra de Él. Entonces, antes que las cosas lleguen a usted, Dios tiene que decirle a usted que le van a llegar. Y por eso es que tenemos que buscarle a Él. Entonces, dice después, mire esto. Entonces, la primera labor es adorarle al Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice ahí? Id. Oiga bien, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto usted lo puede juntar con Marcos, que habla de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que ir. Nosotros no solo podemos abrir la iglesia y esperar que van a empezar a venir. No, yo tengo que ir. Tengo que hablar del Señor. Tengo que presentarle ese gozo que yo tengo. Yo recuerdo la alabanza de hace muchos años, creo que decía: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Mostrar ese gozo, llevar esa alegría, el saberme salvo, el saberme hijo de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el mensaje de salvación, que no necesito más que creer en Cristo, que creer en su sacrificio, llevar la palabra, organizarnos y hacerlo como lo estamos haciendo los sábados, como lo vamos a comenzar a hacer el próximo domingo, llevar la palabra. Pastor, pero es que yo no puedo estar esos 2 días porque trabajo. Ok, en su trabajo, con sus vecinos. Amado hermano, aún con sus redes sociales, aunque lo critiquen, ay, te la está llevando de muy religiosa tú, le van a poner. No importa. De toda la gente que lee, uno va a meditar. Aquel que está necesitado le va a llegar. Esa es nuestra labor, suya y mía. Predicar el Evangelio. Número 1 dijimos adorar. Número 2, salir y hacer discípulos. Yo de todo corazón quisiera invitarlo que usted venga y aprenda. Sé que en este lugar hay personas que realmente nunca han hablado de Dios, intencionalmente. ¿Sí me han escuchado decir primero Dios? ¿Verdad? Ay, Dios mío. ¿Verdad? Eso lo han escuchado. Y le han escuchado decir sí que usted es cristiana, pero nunca ha tenido usted intencionalmente, ha tomado el tiempo probablemente de hablarle a otros de Dios para que conozcan a ese Dios que a usted le salvó. Esa es una de las labores principales de la iglesia, predicar la palabra. Es que estoy demasiado ocupado, y más ocupado va a estar y menos bendecido si usted no entiende la voz de Dios. Porque si yo podría preguntarles a todos, si quieren, levante la mano el que ama a Dios, y todos vamos a levantar la mano. Pero dice la Escritura que la única relación de amor que hay entre Dios y los hombres es una relación de obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la única relación de amor. Quiere mostrarle amor a Dios, obedezca. Hable de Él. Es cuando dice ir, no es una sugerencia, es un mandato. No lo deja a su consideración. Es una labor mandatoria de la iglesia. Ahora pregúntese usted, ¿qué tanto está cumpliendo eso? Porque el tiempo está pasando. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay algunas personas que nosotros no conocemos, que nosotros no vamos a poder llegar a ellos, pero usted sí. Y si estas personas no conocen a nuestro Señor Jesucristo y llegan a partir de esta tierra, llegan a morir, y usted ha cerrado sus labios, estas personas van a ir a la condenación.
Mucha gente, muchos teólogos piensan que en el cielo pues no se va a tener memoria. Yo creo que sí, fíjense. Pero donde sí confirma la Biblia que sí va a haber memoria es en el infierno. Es el lugar de condenación eterna, donde no va a haber salida. Bueno, sí, van a salir de ahí, del infierno, a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Pero ahí ya no va a haber oportunidad. Y usted tiene familia, tiene amigos, tiene conocidos que usted decidió no hablar para llevar la fiesta en paz. Y quiero decirle que estas personas se están perdiendo. Día con día usted no sabe, nadie tiene la vida garantizada. Nadie sabe cuánto va a vivir. Puede que ahora estamos cantando y Dios no quiera que no sea así, pero puede pasar, alguien ya no está el próximo domingo, alguien de su familia, algún ser querido no está, y usted decidió callar, y Dios lo ha puesto para pregonar, como pregonero, como parlante, como bocina, como trompeta de Dios, anunciando que Cristo viene y anunciando el favor de Dios para toda la humanidad, para todo aquel que cree, a un costo enorme. Imagínese que de repente usted haga en su casa una fiesta para sus amigos y gasta y lleva lo mejor y todo especial, y hasta contrata un grupo, siendo cristiano se lleva un grupo de bachata, ¿verdad? O de grupo de banda, yo no sé, ¿verdad? Allí, siendo cristiano, nomás entren a su casa, está el Salmo 23, no hagas caso, pasar y todos bailando allá afuera. Pero resulta que sus amigos, a pesar del gasto que usted hizo, de todo lo que usted gastó, no llegan. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? Pues sabe la fiesta que vamos a tener en el cielo, las bodas del Cordero. ¿Sabe cuánto costaron esa fiesta? Va a durar 7 años esa fiesta en el cielo. Y con la sangre de Cristo se ha formado eso. La inversión es Cristo, la vida de Cristo, la vida del Todopoderoso. Y el no asistir o no poder llevar invitados porque en esta tierra decidimos quedarnos en paz con el mundo y no decidimos hablar. Es que fulano siempre se enoja. Yo tenía compañeros así. Tenía compañeros súper religiosos en la iglesia tradicional, pero yo estaba en medio de ellos y estábamos sentados frente a computadoras, como 6 computadoras, y estábamos sentados y yo los veía, ¿verdad? Y lejos de Dios, a pesar de que asistían a sus iglesias, y cuando hablábamos del Señor no sabían nada de la Biblia, no sabían si al morir iban al cielo o al infierno, ellos no sabían nada. Miren, me entraba una desesperación a mí. Y al principio siempre me decían cosas feas, pero al final todos los que estuvieron sentados a la par mía, todos recibieron al Señor. Ahora me alegra que todos le sirven al Señor en su tiempo, en su momento. Pero hoy quiero invitarle a usted y hacer un llamado a su corazón, a que deje de guardar silencio y hable de Dios, hable de Cristo, evangelice. Mire, si yo, pastor, pero es que yo no lo puedo hacer. ¿Dios te ha hecho alguna vez algún favor? Pregunto yo, ¿habrá alguien que le haya hecho a Dios algún favor? ¿Haya recibido una bendición? Levante la mano aquel que hemos recibido bendiciones de Dios. ¿No cree que usted eso es una razón suficiente como para hablar, contar lo que Dios me ha hecho a mí? Y que lo puede hacer contigo. Amados hermanos, no hay gozo más grande que saberse perdonado. Óigame, no hay gozo más grande que saberse perdonado. No hay gozo más grande que saberse ciudadano del cielo y que yo estoy en esta tierra como peregrino nada más. Yo voy de paso porque ya casi que me voy o vienen por mí, una de dos. Pero no quiere asegurar eso a la gente que usted conoce. Por eso, amados hermanos, por eso el ayuno, para que Dios vuelva a inyectar, si alguna vez hubo pasión por aquellos que no conocen del Señor. Y por eso es que el Señor pagó tal precio y enseñó tanto. ¿Sabe? El Señor Jesucristo mandó a 70 de sus discípulos, porque ya habían más, los mandó por pareja. Y les dio poder para que ellos fueran. Y cuando regresaron, todos regresaron felices. Señor, los enfermos sanaban, los endemoniados se los sujetaban, echaban fuera los demonios, etcétera, etcétera. Y todos bien contentos. Y sabe, el Señor no les aplaudió, sino que sabe que les dijo: no se alegren por eso.
Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque todas esas señales, el poder de Dios, sigue a aquel que hace la obra de Dios. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Marcos. Marcos. Marcos hace también la misma comisión con palabras un tanto diferentes. En el versículo 15 dice, estamos Marcos 16:15, dice, me encontró, me encanta el sonido de las hojitas, mira, qué bonito. Si yo tengo esta tablet, porque tendría que tener una Biblia de este tamaño, amados hermanos. ¿Usted lee? Miren lo que dice, por favor, en el versículo 16 dice, bueno, el 15 habla de la comisión, dice, veamos el 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a qué dice? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y óigame esto, este es el texto que quiero retomar en este momento. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice ahí? Oiga esto, allá salimos corriendo donde alguien que dice que tiene las señales. Allá vino un evangelista que hace milagros. Pero dice allí la escritura que ¿qué pasa con las señales? Nosotros tenemos que seguir las señales o las señales nos van a seguir. Miren, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, el poder de Dios va a estar a la orden de aquel que hace la obra de Dios. Y la obra de Dios aquí en la tierra es que crean en su Hijo. Y por eso, amados hermanos, estamos llamados a presentar la palabra. Mire, cuando la Biblia habla de la condenación eterna, no quiere decir que van a estar en claustro, no. Es en sufrimiento por siempre. Tiene un familiar que dice, no, Dios no castiga. No, Dios es bueno, Dios no castiga. Ese no es mi Dios. La Biblia dice que Él es juez de toda la tierra. Y dice que el que no cree será condenado. Es más, Juan dice que el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, el que no conoce a Dios no será condenado, está condenado. Y cuando usted le habla de Cristo y esta persona abre su corazón a Cristo, usted lo quita de un estado de condenación y lo pasa a un estado de salvación. Esa es la obra que Dios nos ha dejado que nosotros hagamos. Volvamos por favor a Mateo. Y eso, amados, usted tiene que pensarlo bien. No salga en carrera donde dice que se hacen milagros. No, haga la obra de Dios para que los milagros lleguen a usted. Y no lo hacemos por los milagros, sino que lo hacemos por la obediencia. Imagínense qué tremendo. Yo no sé si alguien acá alguna vez lo ha hecho. Ha impuesto las manos y aquel que estaba enfermo se sanó. Y no es porque nosotros lo hagamos, es que las señales que vienen del cielo se hacen verdad. Entonces, volvamos al texto inicial. Estamos en Mateo 28. Entonces dijimos, número 1, la labor de la iglesia es adorar. Número 2 es ir, es la predicación de la palabra, salir por el que no conoce al Señor. Número 3, mire por favor, ¿qué dice ahí? No, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, versículo 19. Por tanto, ir. ¿Y qué dice? Y hacer discípulo a todas las naciones. La palabra discípulo quiere decir el que aprende. Literalmente eso es lo que quiere decir. No todas las personas que están en una clase tienen actitud para aprender. Y eso creo que usted lo sabe. No todos los que están ahorita en esta sala tienen la actitud de aprender. Algunos consideran que ya están llenos de sabiduría y una persona que cree que ya sabe no tiene la actitud para aprender. El discípulo tiene toda la actitud para aprender. El discípulo imita. Cuando estábamos en la universidad había un profesor
de aquellos profesores que como que son estrellas de cine, se vestía y hasta el saco no se lo ponía bien, sino que se lo ponía como capa y así llegaba el profesor. Y entonces todo, wow, y era un profesor difícil. Era, ¿cuál era la materia? ¿Dónde está mi esposo? Procedimientos civiles, algo así. Era una de las materias optativas, casi al final. Y entonces él nunca había tenido, ¿cómo se llama el que le ayudaba? Instructor. Sí, pues no se llamaban asistentes, se llamaban instructor. Nunca había tenido instructor porque nadie le daba la talla. Y así decía, y así calificaba él. Mire, Dios es el que tiene 10. Yo tengo 9, ustedes de 8 para abajo. Y así era. Nadie sacaba 9, mucho menos sacaba 10, todos 8 para abajo. Así que todos los exámenes, todas las evaluaciones eran en base 8, perdíamos 2 puntos, porque Dios merecía el 10 y el 9 era para él. Imagínense qué tipo, él enseñaba, pero brutalísimo. Pero una vez escogió a alguien que era muy bueno y era muy dedicado, buen estudiante, y le dijo: tú vas a ser instructor en esta clase. Él casi se desmaya, ¿verdad? Que yo voy a ser instructor. Pues mire, al siguiente día que tocaba la clase, él no podía llegar, pero dijo: yo no voy a estar acá, pero va a venir mi instructor. Y hay de aquel que no venga. Y entonces llegamos, pues llegó nuestro compañero y llegó de saco y corbata. ¿Y cómo creen que llevó el saco? Igualito, y entró igual. Y todos nos reímos, no volvió a ver. El discípulo es un imitador. El discípulo absorbe. No hay soberbia en un discípulo. Es más que un alumno. El alumno está para pasar, el discípulo está para aprender. Entonces, por eso es que la labor de la iglesia es tan grande, es tan importante, porque tenemos que enseñarte a ti a que aprendas a obedecer y a vivir en Cristo. Porque fíjense, hermano, la Biblia nos enseña que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y cuando usted ve la vida de la mayoría de los cristianos, los ve allá afuera, pues no hay diferencia. Ahí están en el baile, están cristianos, impíos, de todo, ahí bailando, fumando, tomando, como cualquiera. Y de repente en las casas de los cristianos hay malos tratos, hay violencia doméstica, hay insultos, hay lo que sea. Y no parece casa de creyente. Y tenemos una doble vida a veces. Venimos aquí y vamos, hoy en la puerta del fondo, ¿verdad? Y nos quitamos, nos ponemos el disfraz de creyente y saludamos a todos: Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y cuando nos volvemos a subir al carro, y le decimos una gran palabra a la esposa o a los hijos porque no se apuran, y nos vamos ultrajando a medio mundo. ¿Es ese un creyente? ¿Sabía usted que los cristianos fueron conocidos primero como creyentes y después cristianos? Porque son personas de fe, y la fe nos hace cambiar. Si usted no cambia es porque no tiene fe, que Dios le va a quitar eso malo que usted tiene y le va a dar algo mejor. Abrazamos lo malo que tenemos y lo tenemos como propio, y nos alcoholizamos y fumamos. Pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que es pecado tomar? La Biblia dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿y dónde dice la Biblia que no hay que fumar? La Biblia dice que el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amado hermano, estamos llamados a hacer lo bueno, estamos llamados a bendecir y no maldecir, estamos llamados a ser personas totalmente diferentes a las demás. No es que estamos, no vamos a ir a pasear. No, claro que sí, claro que nos podemos gozar, claro que podemos compartir. Trabajamos allá afuera, trabajamos en el mundo, pero dijo el Señor Jesucristo: está en el mundo, pero ¿qué dijo Él? No soy del mundo. No son del mundo. Es decir, que nosotros estamos llamados a ser luz. Y mira, hermano, cuando la oscuridad es más grande y usted enciende un fósforo, la luz
luz se ve desde donde sea, ¿sí o no? En lo oscuro, una pequeña luz ilumina y todos lo ven desde lejos. ¿Por qué? Porque ilumina. Pero ¿qué hay dentro de usted? ¿Hay luz o hay tiniebla? ¿Hay luz o hay tinieblas? ¿Nos disfrazamos de creyente o es que verdaderamente hemos nacido de nuevo? Mis queridos hermanos, Dios tiene tanta bendición para nosotros. Y Dios tiene tantas cosas para nosotros. Decía un predicador de hace mucho tiempo, ya no está con nosotros. Él decía que los cristianos vamos a llegar al cielo. Es un invento, ¿no? Pero hay mucha razón en eso. Vamos a llegar al cielo y de repente allá nos van a enseñar, venir para acá, que te voy a enseñar esta bodega que tenemos aquí. Y van a ver todas las cosas que usted necesitaba aquí en la tierra. La casa que tanto está pidiendo, la legalización de sus documentos, la sanidad de fulano, el carro nuevo que usted quería, piernas nuevas, hígados nuevos, cerebros nuevos, corazón nuevo. ¿Y por qué no me lo dieron? Porque no tuviste la fe suficiente. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Qué es fe? Esto está en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted no tuviera la convicción, mi querido hermano, que esa silla lo va a soportar, estuviera medio en cuclillas, ¿sí o no? Mire, yo tengo ese problema, ¿no, hermano? Yo peso más de 270 libras. Por fe todavía no he llegado a los 280 todavía. Yo no me siento en cualquier silla. Allá en la silla del fondo. Yo tengo mi mesa especial, no porque el lugar del pastor, no, es que hay una banca de madera topado a la pared que está difícil, y si se quiebra eso, entonces ya estoy bien fregado, ¿no? Entonces, si yo no tengo la convicción que una silla me va a soportar, si fuera una silla de esa sencilla, amado, mis queridos hermanos, yo no me sentara tranquilo, pero yo veo que esta silla es de metal, esta silla me va a soportar, me siento tranquilo y estoy seguro que me va a soportar. Pero cuando yo no tengo la convicción que algo me va a soportar, yo me detengo en cuclillas. Cuando yo tengo fe, yo sé que Dios está conmigo, Dios me va a respaldar, Dios me va a ayudar, y entonces yo puedo cambiar lo malo que hay en mi corazón por lo bueno que Dios propone que yo debo tener, porque sé que lo que Dios tiene para mí es mucho mejor. Es mucho mejor de lo que mi carne me pueda ofrecer o de lo que este mundo pueda tener para mí. Iglesia, dijimos, primero, adorar. Segundo, ir y predicar el evangelio. Tercero, hacer discípulos. Déjese hacer discípulo. Si usted no tiene un corazón humilde, será imposible para nosotros ayudarle a ser discípulo. El orgullo nos estorba en nuestra relación con Dios. Y después dice, bautizándonos. El bautismo, hermanos, viene del griego baptizón, que significa hundir y teñir. Yo recuerdo cuando, en aquellos tiempos de jovencito allá en El Salvador, y como antes, muy a diferencia de ahora, ¿verdad? Antes el jeans bueno era el jeans azulito. ¿Cuántos se acuerdan de eso? O los grandecitos, ¿verdad? Por no decir viejo, porque vamos a decir aquí. Pero el jeans tenía que estar azul. Cuando el jeans ya estaba pálido, era un jeans viejo. Ahora no, ahora los compra todos desteñidos, ¿verdad? Entonces cuando ya el jeans se estaba desteñiendo, pues entonces vendían unos sobres que se llamaban Pullman, algo así, no recuerdo, no estoy haciéndole propaganda, pero bueno, eso es lo que yo hacía. Y entonces venía, y yo recuerdo, metía el jeans, hasta tenía una cosa bien larga así, metía el jeans con agua tibia, con el sobre de Pullman y con sal, y ahí lo dejaba. Y después lo sacaba de ahí, y cuando no me quedaba bien lo volvía a meter, ¿verdad? Y lo dejaba horas, y cuando lo sacaba quedaba azulito. Pues cuando usted se bautiza, amado hermano, mejor dicho, cuando usted recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le bautiza inmediatamente a usted y lo incorpora al cuerpo de Cristo. No puede haber alguien que no sea salvo sin ser bautizado por el Espíritu Santo, y no es algo que usted vaya a recibir y que tenga que abrirse el cielo y que usted tenga que hablar en lengua. No, eso pasa cuando usted cree, desde el momento que usted cree. Entonces,
Cuando nosotros nos bautizamos, es una ceremonia pública delante de los hermanos y nosotros decimos, por lo menos hacemos el intento, ¿no? Que tenemos el propósito de tener una nueva vida. Y entonces la fórmula del bautismo es: muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero muchos no se quieren bautizar. ¿Por qué? Le tienen miedo al compromiso. Amados, si tú crees en Dios, están más comprometidos con Dios que lo que usted tiene una idea. Aceptó el sacrificio, aceptó la muerte de Cristo. Usted está comprometido con Dios desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y lo que hace es que no va a recibir la bendición que Dios tiene mientras usted no sea obediente. Y entonces nosotros enseñamos y planificamos y va a los bautizos y hermano, bautices, hermano. Ay, no, pastor, yo todavía no. ¿Y por qué, hermano? Porque no sé. Y por eso es, porque no sabe y porque no cree. Porque hay duda. Y si tiene duda, aprendamos. Entonces, bautizándonos, ahí nos incorporamos al cuerpo de Cristo y dice la Escritura, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y versículo 20, enseñándoles en qué, que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo soy un pastor que no me meto en su vida, más. Usted no me va a ver en su casa, vamos a ver, o que me voy a meter a su carro, vamos a ver todas las radios que tiene conectadas, ¿verdad? Ve a ver su teléfono, vamos a ver el Spotify o Pandora, a ver qué música escucha. No me meto en ese lío, bro. Mi responsabilidad está aquí y le predico la palabra tal cual es. Usted es libre para tomar la decisión de hacer la voluntad o no. Usted es libre de obedecer o no obedecer. Yo le enseño a que guarde y yo cumplo mi tarea al decirle a usted cuál es la voluntad de Dios. Es usted quien decide hacer o no hacer. Es una decisión que siempre ha estado en nosotros. Usted no puede culpar al pastor por su negligencia espiritual. Porque yo conozco con gente, con pastores sinvergüenza, que son tan entregados al Señor, porque su pastor es el Señor y porque atienden la voz de Dios. No podemos empezar a aprender psicología, aprender muchas cosas, sin antes hemos aprendido la palabra de Dios. Yo quiero invitarlo, mi querido hermano, que en esta noche usted se evalúe a sí mismo, porque esta es la labor de la iglesia. No es otra. Dentro de todo esto viene enseñar a los niños, viene el parqueo, viene tantos ministerios. Pero la labor principal, adorar al Señor, predicar la palabra, aprender a obedecer, permitir al Espíritu Santo que nos transforme. Yo le repito, yo no lo voy a andar registrando. ¿Y usted ya va a chupar, hermano? ¿Ya lo va a chupar? Yo no. Como pues yo también fui alcohólico, dice que el chucho no come chucho, si come no come mucho, yo sé. Hermano, Dios le bendiga. No le voy a decir nada, pero sí voy a orar por usted. Yo no lo voy a avergonzar en público, jamás. Pero sí delante del Señor voy a orar por su vida, por su transformación. ¿Sabe usted que mis padres fueron creyentes? Mi padre fue creyente por mucho tiempo. Yo recibí al Señor con mi papá. Y él era pastor. Y entonces, él era pastor y yo era borracho, ¿verdad? También era abogado como él, pero también era borracho. Yo salía los viernes a hacer fiesta completa. Salía a las 4 de la tarde y regresaba a las 6 de la mañana a la casa. Todos los viernes. Y mi papá andaba evangelizando. Y entonces evangelizando estaba cuando alguien le dijo, mira Abelardo, porque se llama igual que su servidor, Mario Abelardo Chávez es mi nombre. Le dicen, mira Abelardo, en lugar de estarme diciendo a mí, anda allá, mira, el redondel Ferrer acaba de ver a tu hijo tomando, empinándose una cerveza en medio de un montón de amigos, de un gran relajo que se tenía, anda a hablarles a él, deja de hablarme a mí.
Y dice mi papá que se sintió tan apenado, y un amigo que es el que me contó eso, le puso la mano en el hombro y le dijo: Abelardo, no te preocupes, que ese hijo que hoy te causó vergüenza, un día lo vas a ver predicando la palabra. Mi papá siguió sirviéndole al Señor. El día que yo prediqué, la primera vez, fue tan difícil para mí, porque yo estaba predicando y mi papá estaba sentado en la tercera línea y no dejaba de llorar, porque Dios le había concedido lo que le había pedido. Yo te digo, hermano, Dios tiene tantas cosas para nosotros, tiene tanta bendición para nosotros. A veces estamos enfrascados en el mundo, buscando nuestra bendición en el mundo, cuando todo está en las manos de Dios. La Biblia dice que en Él estamos completos. En Él usted tiene todo lo que usted quiera. La voluntad de los reyes está en la mano de Dios. Ponga atención al llamado de Dios. Ponga atención a la palabra de Dios, y va a descubrir tanta riqueza para usted. Bendiciones, no así como decíamos en El Salvador, algunos quizás no saben, a la garduña, ¿verdad? El que caiga ahí, quien lo agarre. No, bendiciones con su nombre. Qué cosa más preciosa. Bendiciones con su nombre. Y que no el más abusado lo agarra, no. Fulano de tal, aquí está tu bendición. Cosas mejores son las que Dios tiene para nosotros, pero como iglesia, adorémosle, sirvámosle, pongámonos a su servicio en lo que Él nos quiera utilizar. Para eso nos ha dado dones y capacidades y aptitudes. Póngase a su servicio y usted va a ver cómo la mano de Dios estará sobre usted para su bendición. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das. Agradecer, buen Dios, que no nos has tomado en cuenta el tiempo de desobediencia, sino que por el contrario, Dios, tú eres paciente para con nosotros. Padre, hemos venido a adorarte y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos distraemos. Muchas veces caminamos para otro sendero y no vamos a ti. Pero hoy, Señor, en esta noche, queremos volver a agarrar el rumbo y volver a caminar hacia ti, Señor. Vivimos hoy, Señor, para adorarte, Señor. Vivimos hoy para obedecerte, para servirte. Bendito seas, Padre celestial. Iglesia, quiero invitarlo a que se ponga al pie, por favor.
Señor a diferenciar de lo que parece